Hola chicas y chicos de quinto, espero que estén muy bien. Voy a explicarles el trabajo número 7. Quizás nos veamos en la presencialidad o no, pero en principio quiero dejar grabada la clase para que todos puedan acceder a ella. En este caso vamos a trabajar cuentos fantásticos, literatura fantástica. Hasta ahora nosotros estuvimos viendo cuentos realistas, obras de teatro realista. Luego vimos dos cuentos de realismo mágico. Y ahora vamos a entrar en lo que es la literatura fantástica. Que sí, en el caso del realismo mágico se alejaba justamente de la realidad, en el caso de la fantástica va a contar historias completamente alejadas de la realidad, pero muy diferente a lo que es el realismo mágico. Porque la literatura fantástica lo que hace es narrar eventos y elementos sobrenaturales y extraordinarios, pero que ocurren en el mundo real. Por lo tanto, puede parecer algo ilógico o incoherente o irracional. Son elementos de la vida cotidiana, pero siempre se van a terminar desencadenando en situaciones sorprendentes. Sorprendentes, imaginarias, inexplicables. Lo importante es entender que la literatura fantástica es inexplicable, ¿sí? Es la irrupción en el mundo cotidiano de un elemento que altera la lógica conocida y que no lo podemos explicar de ninguna manera por la razón, ni tampoco lo tomamos como algo natural como es en el realismo mágico. Los cuentos fantásticos tienen características particulares. Son relatos generalmente breves, o sea, son cuentos. Deben tener una trama o un argumento que parezca lógico, ¿sí? Que aparezcan situaciones naturales, pero que de repente aparezca una situación extraordinaria que desafía las leyes de la naturaleza, por ejemplo, las cuestiones del mundo real. Los sucesos sobrenaturales le van a acontecer a personajes con características reales, ¿sí? El cuento fantástico puede tener un ambiente conocido en donde se llevan las acciones, pero el escenario de ese relato de repente va a aparecer algo que quiebre la lógica. Hay elementos que son recurrentes en las historias de la literatura fantástica. Por ejemplo, la metamorfosis, que es la transformación de un ser en otro, la comunicación verbal a través de una lengua desconocida, de repente en el cuento, la aparición de rituales o tradiciones desconocidas, la progresiva humanización de un objeto, algo que se transforme en humano, la superposición de tiempos y espacios, ¿sí? Los viajes en el tiempo, los viajes entre distintos espacios en un mismo cuento, la vacilación, o sea, la duda entre qué es real y qué es imaginario, lo que se llama la figura del doble, o sea, una figura que es el mismo personaje pero aparece como doble en dos espacios o en dos tiempos, ¿sí? O también la aparición de doble personalidad. Sueños también que parecen realidad, igual que en el realismo mágico. Visión de diferentes narradores en un mismo cuento. Una situación o elemento de pasaje de una realidad a otra. O que un personaje haga cosas extraordinarias, pero sea un ser normal, ¿sí? Nosotros vamos a leer 3 cuentos de literatura fantástica y los 3 cuentos pertenecen al mismo autor en este caso. Luego vamos a leer de otros autores, pero en este trabajo vamos a leer 3 cuentos de Julio Cortázar. Julio Cortázar, autor argentino, uno de los mayores exponentes de nuestra literatura y especialmente de la literatura fantástica. Él creó una noción de fantástica cercano a lo misterioso, a lo imprevisto y a lo sobrenatural, pero en situaciones cotidianas.
¿sí? Es reconocido como uno de los mayores productores de este género en todo el siglo XX. Se dice que Cortázar creó una literatura de pasaje, ¿sí? Porque siempre es metafórico lo que él está contando. Su fantástica, ese hecho fantástico, de alguna manera es una metáfora de algo que nos quiere hacer pensar. ¿Sí? Los personajes pueden ir de un mundo a otro o sucederle un hecho extraño muy pequeño en ese cuento, pero que nos hace transcurrir del realismo a la fantástica para poder nombrar a algo que él quiere que nosotros pensemos, ¿sí? Los cuentos de Cortázar siempre tienen finales abiertos porque busca que nosotros como lectores le demos una idea a eso que es fantástico. Pongamos de nosotros qué es eso fantástico, qué simboliza para nosotros ese hecho fantástico que aparece en la historia. Muchas veces se ha tildado a los cuentos de Cortázar como de manifestaciones políticas. Aclaro esto porque al analizar el cuento Casa Tomada hay un error que lo van a encontrar recurrentemente en internet, por eso se los aclaro, de uno de los cuentos que vamos a leer. Ese cuento es Casa Tomada. Como Julio Cortázar sus ideas eran antiperonistas, se tildó que este cuento, se dijo en algún momento, que este cuento simbolizaba algo crítico hacia el peronismo. Y no tiene nada que ver con eso, porque además cuando Cortázar escribe este cuento es anterior a la aparición del peronismo. Es en el año 39 y todavía no existía el peronismo. Este cuento es netamente un cuento fantástico. Lo aclaro para que las respuestas después no tengan que ver con eso, porque las voy a descalificar porque evidentemente las buscaron en internet, ¿sí? O sea, el cuento Casa Tomada no tiene que ver con lo político, es un cuento fantástico. Vamos a leer, como les dije, este cuento Casa Tomada, donde lo extraordinario, lo fantástico es algo muy sencillo, son unos ruidos, ya se van a dar cuenta, y el final es un final abierto, donde vamos a tener que nosotros como lectores imaginar qué fueron esos ruidos y por qué los personajes actúan de esa manera. Luego, otro cuento que se llama Carta a una señorita en París, donde el personaje va narrando lo que le sucede a través de una carta que le está mandando a su amiga, y el hecho extraordinario los va a sorprender mucho, no se los voy a decir porque al leer el cuento se van a dar cuenta y van a tener que pensar qué simboliza esto que le pasa al personaje, que él lo toma como algo natural. Y el final también es sorprendente y tiene una simbolización de por qué termina así. Y el último es La noche boca arriba, que es un cuento donde aparece esto del doble, porque es el mismo personaje, pero viviendo dos situaciones distintas. ¿Sí? Va a aparecer un elemento de pasaje, que es el sueño, y este personaje que está en una realidad cotidiana, a través del sueño va a pasar a otra realidad y a otro tiempo. ¿Sí? En una realidad es un hombre común que anda en moto y tiene un accidente, y en la otra realidad pasa a ser un indio, un aborigen, en la época precolombina. Este cuento es el más notorio de lo fantástico porque tiene este elemento de pasaje de una realidad a otra, que es el sueño, el elemento con el cual pasa, y esto del doble personaje. Todas las respuestas tienen que ser muy personales a estos cuentos. ¿Por qué? Porque la interpretación del cuento fantástico, y mucho más en Cortázar, es lo que cada lector interprete de esa situación fantástica que aparece. Porque el cuento parece real, pero aparece en un momento este hecho extraordinario que sorprende, que descoloca. Entonces a cada uno de nosotros nos tiene que descolocar de una manera diferente. Puede haber algunas coincidencias donde son respuestas
como cuáles son los narradores o una descripción particular de los personajes. Ahí puede haber coincidencias, pero luego en la simbolización, en cada una de los hechos extraordinarios, es individual, porque es lo que cada uno de nosotros como lectores va a entender de esto fantástico. Espero que los lean, que les gusten, que puedan interiorizarse de la literatura de Cortázar de esta manera. Para mí es uno de los mejores escritores argentinos, así que es muy importante conocerlo e interpretarlo. Espero verlos pronto y si es posible que nos encontremos en clases presenciales, leeremos los cuentos juntos para poder interpretarlos también. Un beso grande, que estén todos y todas muy bien, cuídense y un beso enorme y abrazo.